Las penas son de nosotros, las fatigas son ajenas. Las penas son de nosotros, las fatigas son ajenas. Hola y bienvenido a Los Pedroches de mi corazón, el programa que tiene segunda temporada. ¡Adentro, cabecera! Los Pedroches de mi corazón. Los Pedroches de mi corazón. Sí, damas y caballeros. Si os acordáis, pues cuando se acabó la primera temporada este verano estuvimos pidiendo patrocinadores, gente que nos dé un dinerito para poder seguir. ¿Y quién nos lo iba a decir? ¿Quién? Nuestro primer patrocinador es una funeraria. Hombre, de ahí salen los mejores chistes, los oratorios y todo, ¿eh? Sí. ¿Quién no lo iba a decir? ¿Quién no lo iba a decir? Mira que hay empresas, pues una funeraria. La funeraria Abade. Que tiene tanatorio en Pozo Blanco, El Viso, Villanueva del Duque, tanatorios propios, está usando también el de Dos Torres, tienen una concesión allí en el tanatorio y luego pues también presta servicios en otros pueblos como Torrecampo, Pedroche, Añora, Santa Eufemia, Villaralto y Fuente la Lancha. O sea que viene a ser una de las empresas en verdad que más extendida está por el Valle de los Pedroches y una de las más potentes sin duda. Sin duda. Sí, porque es una empresa Nunca por la le que tarde o faltan temprano... clientes. Tarde o temprano tienes que pasar Sí, por ahí, tienes ¿verdad? que pasar por ahí, sí. ¿Tenéis alguna anécdota o alguna historia en un tanatorio o alguna cosa que os haya pasado por ahí? Mira, yo la última vez que estuve en un tanatorio conocí a los padres de Ana. ¿Sí? Se me acercó su madre y me dice, tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti. A ver. Ah, mira. Pero ¿quién no te conoce a ti, Emi? Por favor. Por favor. No, hombre, pero por esto del famoseo. Hombre, esto sí es verdad, ¿eh? A mí el otro día en Dos Torres se me acercó una mujer y me dice... Ay, te estoy mirando y no sé si eres tú. Digo, me dice, ¿tú eres la de los Pedroches de mi corazón? Digo, sí. La verdad es que ha tenido mucha repercusión, Sí. ¿verdad? Guau, en la feria de mi pueblo ha sido una pasada. La gente que iba, me quiero salir en vuestro programa, un autógrafo. Sí. O sea, ¿qué tal? ¿Qué eso de esa famosa, Emi? ¿Cómo se lleva? Hombre, pues la verdad es que te sientes súper bien que te reconozcas por la calle, pero... Pero llega un momento, ¿no? Pero llega un momento que cuando estás de fiesta ya con una copita de más, ay, pues cuéntanos que está muy bien y tienes que como que guardar la forma un poco. Claro, ¿no? porque ya te pueden sacar. Claro que ya eres la de la tele, ¿no? Claro. Bueno, pues como nos patrocina la funeraria Abades, que no es casualidad pura, pero mi padre trabaja allí en la funeraria, casualidad, ¿eh? No tiene nada que ver que sean los patrocinadores. Un poco sí. Y esto, pues, este patrocinio viene a ser un poco agradecer a los Pedroches todo lo que los Pedroches le han dado a esta empresa, porque en verdad, pues ya te digo, es una empresa bastante gorda, ellos colaboran mucho con los ayuntamientos, pues gente que a lo mejor necesita que se le entierre porque no tienen familia o alguna cosa, en fin, que es una empresa que trabaja mucho con las entidades y ha tenido a bien darnos un dinerito pues, para poder hablar del patrimonio de los Pedroches. Y nada, esto no me lo han dicho en la funeraria Abades, pero sí que lo quiero decir yo, porque la funeraria Abades pues tiene floristería y ahora que se acerca el Día de los Santos, ¿verdad? Que es el día que... creo que se va a publicar este programa más o menos por esta fecha, el Día de los Santos, y ellos tienen floristería, pues nada, que puedes encargar allí las flores en la floristería y te las llevan al tanatorio de tu pueblo, pues nada, para que tú vayas al tanatorio, cojas las flores y te metas en el cementerio. No me han dicho que diga esto, pero bueno, mira, si podemos devolverle el favor y que la gente le compre unas poquitas flores, pues quedamos genial. Como vamos a hablar de cementerio, de la muerte y demás, ¿vosotras tenéis alguna historia en algún cementerio? ¿Ha habido allí a lo mejor hacer alguna cosa? Yo historia no, pero con los amigos pues siempre de chicos, vamos al cementerio. ¿Y iba al cementerio? ¿Qué? Claro que íbamos y entrábamos. ¿Y qué hacía allí? No había que saltar, se abría la puerta y entraba. ¿Ah, sí? Claro. ¿No está cerrado? No, hacía un cerrojo y la abre y ya está. Ah, mira. Y nada, pues lo típico de, ay, yo he visto esto, yo he visto lo otro. Nadie veíamos nada. El mismo miedo, yo creo que veías de todo. Yo me acuerdo que hubo Tú una has sido época... más valiente que yo entonces. Entraba. Yo me acuerdo en nuestra época del instituto, Emi, porque Ana es más joven, hay que decirlo. Se puso de moda, no sé si tú te acuerdas, de la gente Lo de la radio. Lo de la radio, no, se puso de moda que la gente empezó a hacer la ouija. ¿Te acuerdas tú de eso? Que Psicofonía, a lo mejor cosas de psicofonía, esas. y mucha gente se iba al cementerio a hacer, a hacer psicofonía ouija. Nosotros nos decían, pones una radio y coges un canal y te comunicas con ese que está en ese nicho, con esa persona del nicho. Ah, sí. Sí. Pero eso no es Pedroche, que era muy punky. No, yo es que de noche
no he llegado al cementerio. Ah, tú no, en Pedroche de no. hecho, nosotros, como estudiábamos los salesianos, pues un día que no nos portamos muy bien del todo, nos cogimos y nos expulsaron 3 días a casa. Cuando llegamos, nuestras madres, a mi amigo Joaquín y a mí, se pusieron de acuerdo para castigarnos. Y nosotros a los Braveheart, nos podrás quitar la vida, pero no nos quitará la libertad. Dijimos, nos escapamos de casa. ¿Dónde nos vamos? El típico, por llamarlo de alguna manera, tontito de pueblo, se iba y echaba las noches en el cementerio, se metía en un nicho. Qué fuerte. Y ahí echaba las noches y nosotros dijimos, si a este no le ha pasado nada, ¿qué nos va a pasar a nosotros? El cementerio es un sitio comodísimo para echar la noche. Sí. Y tranquilito. Total que ahí vamos, pues ya te digo, a los Braveheart, vámonos de casa. No habíamos doblado la esquina, que no se veía todavía ni la puerta del cementerio, y empezamos. Yo me parece que le voy a decir a mi madre que me perdone. Sí, pues bueno, se contaba cuando estábamos en el instituto, contaban eso, que hemos hecho la ouija y de repente se iluminó el cielo. Me acuerdo yo que esa historia me contaron. A ver qué cosa. Pero bueno, pues nada, agradecer de nuevo a la Funeraria Bades que patrocine el primer programa de la segunda temporada, que esperemos que sea muy larga la temporada, ¿verdad? Exacto. Que vengamos aquí a grabar mucho. Muchísimas gracias A todos. a todos. Pero Que- bueno, ahora Dime, dime. la funeraria, claro. A la funeraria, muchísimas gracias. Y nada, pues vamos este año también vamos a intentar tener las secciones que teníamos la temporada pasada, el Tinder de los Pedroches. Participad, por favor. Claro. Seguí. Hay que pedir participación, que si no esto se acaba. Claro, porque los dos objetivos de este programa son los dos más importantes: difundir el patrimonio cultural de la comarca y el otro, buscar la participación de los ciudadanos y ciudadanas pues en iniciativas y en todas estas cosas que sacamos nosotros, ¿no? ¿Sabemos si este verano, en este tiempo que hemos estado sin grabar, los del Tinder han ligado la gente? Sí, ¿Han conseguido? había ligoteo, Sí, ¿no? sí. ¿Hay parejitas nuevas? Sí. No, No entre ellos, pero bueno. no entre ellos, no entre pero ellos. mira, Pero bueno, mira, se han ahora dado ha a llegado cono- el amor. Se han dado a conocer, claro. Sí, no han tenido buenas experiencias, ¿verdad? Sí, Es que sí, tengo un sí. amigo que dice que no se atreve porque se va a exponer No, mucho, que sí, no. pero la gente tampoco ha sufrido, ¿verdad? No, la- no, la yo a llaman los que por la conozco calle. nadie le ha dicho nada ni nada de eso. Sí, pues nada, pedimos por favor Colaboración. participación a la gente, porque este programa no se puede hacer si la gente no manda fotos. Colaborad, por favor, que me quedo sin sección. Que me echa. Nos gustaría Me repetir echan la del sección del programa. Tinder de los Pedroches, que eso ha sido mítico este verano, y luego pues no sé si la gente nos puede mandar fotos, gente que esté fuera del pueblo, ¿no? Hemos dicho que nos gustaría que nos manden fotos o vídeos de allá donde están, ¿no? Gente que viva Gente que fuera se haya de. tenido que ir por trabajo, Claro. por amor, por... O bien de los Pedrochos, bien fuera de España, o Sí, no. lo que sea, ¿no? Los Pedroches por el mundo, ¿no? Que Por nos el manden mundo. fotitos, vídeos. Como callejeros, igual. Que nos cuenten un poquito cómo se vive allí y si echan de menos esto, que seguro Claro, que, claro. que un poquito sí que lo echan, ¿no? Sí, sí. Otra sección que me gustaría a mí es si le quieren mandar un mensaje a alguien. Para decirle algo. María, cásate conmigo. Ay, o María, también. ¿te casas conmigo? O Antonio. Ah, eso estaría muy bonito. Último aviso, paga la droga. Pues nos mandan una foto de esa persona o lo que sea y Claro, que nos ofreceros como si fuese esto un. No sé. mandarle un mensaje, pues mamá, Algo. te quiero. Y una foto de su madre. Estamos Nunca te lo he abiertos dicho, para pero te todo. quiero. Para todo. Para todo tipo de mensajes. Lo que a la para gente todo. se le ocurra y a ver si para el siguiente programa pues ya podemos tener alguna Exacto. sección. Muy bien, pues nada, fieles a lo que solemos hacer, vamos a poner videoclips de artistas de aquí de la comarca y yo ¿Y hay muchos? hay muchos, parece que no. Yo estoy muy contento porque hace 2 semanas me pidió amistad en Instagram un chaval del Viso y el chaval es rapero y tiene videoclip. Anda, mira. Tiene videoclip el chaval. Se llama Jai Moca, es del Viso y suena así. Mi voluntad, el infierno su escalera. Mi morena, su pelo, sus caderas. Casado con el cuaderno toda mi vida entera. Poneros mis temas el día en que me muera. El día en que me muera, visto coger el cuaderno y escúpele al mundo toda la mierda que llevaba dentro. Pa' que se enteren de quién mueve el movimiento. Pa' que sientan toda la carga que yo llevo ardiendo. Vivo con mis demonios, los escucho por dentro. Con la misma sangre y manía que llevaba mi ancestro. Por lo pronto estoy cuerdo, entraré en el psiquiátrico y cuando me vaya seré un monumento. Esos jóvenes ahí, Ole ahí. esos jóvenes de la comarca. La canción. La canción es muy propia para el programa de hoy. El título. El título de la canción. El día que me muera. Fíjate, si es que todo pasa por Todo algo. pasa por Todo pasa por algo. Bueno, pues vuelvo a repetir, la Funeraria Bades patrocina este programa. Vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de cementerio y tengo un invitado
que De luz. lo va a hacer muy, muy bien. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Vámonos. Con todos ustedes, historiador, profesor del Instituto Los Pedroches, natural de Salamanca, pero afincado en Los Pedroches desde hace más de 30 años. Con todos nosotros, Juan Andrés Molinero. Un aplauso para él, por favor. Entra por la puerta del despacho. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Encantado de Muchas nosotros, Juan gracias. Andrés. ¿Qué tal? Muy buena. Bien, muy Bienvenido. bien acompañado, perfectamente. He de decir que yo no te conocía hasta hace una semana, que apareció en el Facebook que publicabas tu nuevo libro. Vi que eras especialista en historia moderna y digo, este hombre es el adecuado para este capítulo. No sé si lo adecuado, pero vamos, que llevo aquí ya bastante tiempo y ya era hora que me conocieras Sí. y que me conocierais. Quería preguntarte, porque este es tu libro, se llama, no me quiero equivocar, Patrimonio Arquitectónico, Monumental y Artístico de Pozo Blanco, donde haces un estudio gordísimo con muchísimos datos, sobre todo de edificios de aquí, de Pozo Blanco, ¿verdad? Estuve en la presentación del libro, yo fui al que le sonó el móvil en mitad de... Sí, me di cuenta. Actor, director de teatro, iba y me suena el móvil allí con el alcalde, con el señor alcalde de Pozo Blanco, con el concejal de Cultura. Te luciste, Manu. Qué Desde vergüenza. luego que Qué ridículo. no pasa desapercibido ninguno. Pues ¿sabes quién me llamó? La Ana, que está aquí de público. Bueno, y me sorprende este estudio, ¿no?, de una persona que es de Salamanca, que se mudó aquí a Los Pedroches, ahora nos dirás por qué, y que le dé por estudiar toda la historia y el patrimonio que hay aquí en Pozo Blanco, ¿no? ¿Qué pasa con Los Pedroches? ¿Te enamoraron Los Pedroches? Me enamoraron, sí. La verdad es que sus monumentos, pero antes también me enamoró la tierra y luego me enamoró lo que me tenía que enamorar también. Tú Mi eres de esa chica, gente que se Virtud. vino a Los Pedroches por amor, ¿no? También un poco por amor, sí. Profesión, pero al final acabas por amor y acabas queriendo a la tierra. Así Claro. que Tú estás aquí porque eres profesor, ¿no? Te llamarían sí, de aquí, del el instituto, ámbito ¿no? profesional, claro, lo desarrollo y luego ya te metes en la tarea de la investigación y acabas siendo de aquí. Prácticamente ya 30 años sobre los 27 que tengo yo, pues ya son muchos años para que la tierra te quiera. Ya eres de aquí prácticamente y además sabes mucho más que cualquiera de nosotros que hemos nacido aquí, ¿verdad? Seguro. Eso tampoco. Sí, este libro pues es sobre todo para gente que quiere estudiar, ¿no? Para gente que quiere estudiar y saber Es para muchos todo, datos, ¿no? es sobre todo un libro de difusión, es un libro de investigación con fuerte aparato crítico y con profundidad conceptual, pero también he mirado mucho la cuestión de la difusión, para que lo compre cualquiera, para que lo lea cualquiera, para que visite los monumentos, está dirigido a todo el mundo. Luego tiene su aparato crítico, es de investigación porque realmente el patrimonio pues lo conocemos más o menos pues de dichas, de oídas, con 4 referencias, pero luego en términos científicos escribimos de otra manera, fundamentamos de otra manera, Claro. Por eso hacía falta que hubiera ahí una apoyatura crítica importante, pero luego siempre pensando en el receptor. Yo todavía no lo he leído, lo he sacado de la biblioteca esta semana. Está no, faltando, he leído un faltando. poquito así, pero es que lo primero que me ha llamado la atención es, Miguel, si puedes poner la foto, mira, en la foto que aparece aquí al principio, de un poco el autor, Juan Andrés, esa foto es de cuando tú estudiabas en Salamanca, ¿no? Bueno, hombre. ¿A quién quieres A ver. engañar escribiendo un libro en 2021 y poniendo esa foto? A ver, hombre, hay que motivar un poquito, hay que motivar. Si pongo una foto de ahora, pues Claro, la juventud, ¿no? La la juventud que vende siempre mucho atrae, aunque uno no sea guapo, pero bueno. No, pues me llamó mucho la atención porque digo, hombre, mira, no ha querido poner una foto actual, por algo será. A ver, que por lo menos el libro tenga algo bueno. Bueno, pues como ya hemos dicho antes, este capítulo lo patrocina íntegramente la funeraria Abades. Y nada, pues ¿qué vamos a hablar entonces aquí? Vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar del cementerio y de todo este tipo de cosas así un poquito tenebrosas, ¿no? Me has dicho que no eres un súper especialista en cementerio y demás, pero que podemos charlar un rato, ¿no? Temas se las trae, con todas las cosas de las que puedo hablar. Claro. Pero bueno, podemos acercarnos un poquito, a aproximarnos al tema. Pues vamos con la cabecera. La muerte en Los Pedroches. Pues lo primero que te queremos preguntar, Juan Andrés, si nos puedes hablar un poquito de la muerte, el concepto de muerte, cómo era hasta hace bien poquito, ¿no? Ahora tenemos tanatorios y tenemos otras cosas, pero entiendo que antiguamente eso pues no era así, ¿no? Bueno, el tema ya digo que es muy profundo desde todos los puntos de vista, ¿no?
yo creo que todo el mundo sabe que la muerte, más allá de que es un hecho biológico, la muerte es algo completamente natural, ¿no? El nacer, el morir no tiene ninguna importancia. Quiero decir que eso viene con pasa nosotros. Insignificante, porque la naturaleza es eso. Claro. Todo nace, todo crece, desarrolla. Eso es lo que define a la Tierra y lo que define al universo entero. Por tanto, eso no tiene importancia. Lo que tiene más importancia, si es que la tiene mucha, ¿no? Por eso se han dedicado tantísimos filósofos, tantísimos pensadores a reflexionar todo el mundo desde el otro punto de vista, desde la creación cultural, porque la muerte es una creación, es algo que creamos nosotros. Todo lo que es la religiosidad embargante de la vida, todo lo que es la monumentalidad, todo lo que son los estilos de vida, aparte de lo que son los rituales ya de la muerte, el pensamiento constante, ¿no? Desde pequeños nos enseñaban en la escuela que... Yo creo que no nos enseñan A morirnos. a morirnos. No, que no nos explica, o sea, que desde chico no es como algo malo, te enseñan que es algo feo, algo malo, sufrimiento. Sí. Yo que sé, que que descubres debería... quizá de sopetón, ¿no? Porque se te muere alguien cercano. Claro, ¿no? y lo descubres así, nadie te explica. Nada. Y es que morimos todos. De hecho, nos Es que- ocultaban de pequeños, siempre nos han ocultado Eso, exacto. que no ve un muerto, no... Sí, que el Sí. perro se ha ido, el perro se lo ha llevado, Se lo ha tu llevado primo. fulanito, exacto. exacto. Claro, claro. El abuelo se ha ido al cielo. Sí. Sí, lo sí, sí. que es- Sí, antiguamente quizá como no había tanto entretenimiento, ¿no? La gente pensaba mucho, Mucho en en la eso. muerte, Claro, que era quizá claro. lo más importante que te venía, ¿no? Les embargaba, era la filosofía también cristiana que embargó al mundo occidental. Esa perspectiva más de la vida es un valle de lágrimas que nos enseñaban desde pequeño a entender la vida casi como sufrimiento para pasar a la otra vida. Por eso se dedicaba tantísimo tiempo. Justamente lo contrario de lo que pasa actualmente. Actualmente hemos pasado de un sentimiento trágico de la vida, es decir, a convivir siempre con la muerte, a todo lo que es lo contrario. Se quiere ocultar y al contrario se quiere un tanto, entre comillas, ridiculizar o un poco hacer un poco mofa muchas veces de ello. Tenemos muy próximo ahora y todo el mundo lo vive ya con una euforia, Halloween. ¿El Halloween qué es? El Halloween es precisamente la manifestación más clara de hacer mofa de una cosa que realmente ha sido durante milenios trascendente. Claro. El vestirte de calavera, el ponerte calaveras, siempre se ha hecho un poco mofa en el mundo tradicional, pero como se hace ahora, nunca. Es decir, la muerte en esta sociedad en la que vivimos, donde se apuesta por el triunfalismo, se apuesta por el dinero, se apuesta por la sociedad del mercado, claro, no te puede venir alguien a hablar del sufrimiento, del dolor, porque eso no vende. Lo que venden son los Messi, son los Ronaldo, es el dinero. Esa otra perspectiva. Hemos pasado de un extremo hasta otro extremo. Claro. Así es la vida. Claro, y Juan Andrés, pues ya que estamos, ¿no?, hablando de los Pedroches, ¿nos puedes contar un poquito cómo era ese momento de morirse alguien aquí en los Pedroches? Has estado hablando de arreglar los muertos, ¿no? ¿Cómo era todo ese ritual? ¿Nos puedes contar algo? Sí, bueno, pues prácticamente nos ha llegado a nosotros y lo tenemos muy en mente a través de nuestros padres, nuestros abuelos. Acabo de comentar, el morirse en la casa es un condicionante muy distinto, pero el vivir la muerte con todos los rituales que había, con el sentimiento de dolor que era muy embargante, la religiosidad, el papel que tenían los oficiantes religiosos, los curas, claro, una cosa que estás viviendo con tanta intensidad, pues se prepara mucho. Claro. Fijaros lo que era el llamar al confesor antes de morirte para llevar el viático, que iba por los pueblos con la campanilla y por las calles. ¿Cómo eso? ¿Cómo se eso? llamaba la extrema unción. La extrema unción, que no creo que le hiciera mucha gracia a los muertos a los que estaban todavía vivos, cuando escuchaban el campanillo y se Cuando ve el aproximaban. cura aparece y dice, oh, malachaca. Y era la avisadora, ¿no? No Claro, había ese claro. papel la que se encargaba de ir diciendo, Claro, ¿no? cuando se producía ya la muerte, el fallecimiento, pues hoy en día prácticamente las funerarias, entre comillas, se te apañan todo, te solucionan todos los problemas, porque si tienes que comunicarlo en la radio, si tienes que comunicarlo en los familiares, Claro. cualquier tipo de negocio, digamos, entre comillas, de la muerte, te lo hacen Sobre antiguamente, todo, ¿no? sobre todo Claro. la funeraria Bades, que es la que está patrocinando A ver, este a ver. capítulo, que lo hace muy bien todo, ¿verdad? Atiende muy bien.
atiende muy bien, no hay problema ninguno. Cuenta que lo hará de manera altruista, me imagino, porque un gesto tendrá, ¿no? No lo sé, eso ya no lo sé. Pues tradicionalmente, pues sí, las avisadoras generalmente eran mujeres, hacían todo ese negociado, eran las que avisaban, la familia se lo decía un poco para desentenderse, porque claro, era embargarse en sentimientos, en llorios, en complañideras, había que llamar al cura, había que avisar a nuestro Padre Jesús Nazareno, había que avisar al concejo para el enterramiento. Todo ese proceso lo hacía la avisadora, que era una gestora magnífica. Luego, obviamente, se le pagaba en términos correspondientes, pero era la persona que luego, aunque tocaban las campanas, se avisaba con un lenguaje muy explícito que había en el mundo tradicional de campanas, si morían hombres, si morían mujeres, si morían niños, pero la avisadora en el momento que iba por las calles era una persona normalmente dicharachera, una persona que se ha muerto Mariano, que bueno, pues ya todo el mundo que se había muerto Mariano, tal, iba avisando de todos los aspectos, y luego, por supuesto, del enterramiento, es decir, esa organización la hacía esa persona. ¿no? Sí. Esta persona. Y luego, por lo que tú dices, ¿no? Se le celebra, era tan importante, ¿no?, que se celebraban muchas misas, ¿no? Supongo que el acompañar al muerto hasta el entierro, que eso lo hemos visto. Yo no sé si se sigue haciendo, hace tiempo que no lo veo. Yo creo que ya en coche, ¿no? Pero cuando éramos pequeños sí se veía la procesión. Yo sí he ido de detrás, gente, sí. Y eso no ya hace tanto de eso. Eso ya no se lleva, ¿no? O yo no he visto Yo creo eso. que eso también depende de la persona, Por ¿no? ejemplo, en mi pueblo lo quitaron. Sí. Y ya la mayoría, pues ya está, se va con el coche. Va con el coche al cementerio. Pero yo directamente, sí he ¿no? vivido lo de ahí detrás. Sí, yo también lo he visto eso. Yo también lo he visto por mi calle, sí. Sí, es verdad. Claro, eran rituales que estaban recargados no solamente de la cuestión religiosa, estaban también recargados de, digamos, de la parafernalia económica, ¿no? Porque normalmente no era solo llevarlo, era llevarlo con ciertos rituales religiosos más recargados, menos recargados, con cierto número de curas o de sacerdotes. Cuando se moría una persona de mayor o menor prestigio, de mayor o menor capacidad económica, pues claro, eso la vecindad lo miraba con mucho... este difunto lleva 3 capas, o lleva 2 capas, una capa. Es decir, lleva 3 sacerdotes ataviados y tal. Eso, en el fondo, era también presunción. Mientras más curas fuesen contigo, hombre, más claro, era más prestigio. Amigo. ¿Y las capas? ¿Qué son eso de las capas que has dicho? Pues las capas, el ir sacerdotes, pero luego con sus capas fluviales, claro. El ir, digamos, ataviados con sus categorías, con su jerarquía, lógicamente, ¿no? Claro, no es lo mismo ir de sacerdote en raso que ir con un pluvial, que ir con distintas jerarquías, que claro. Al fin y al cabo era manifestar la opulencia de la familia, las capacidades económicas. Las personas que fuesen muy poco pudientes, que no tuviesen a nadie a lo mejor que los reclamara, esa gente que pasaba con ellos, porque yo sé que hoy día es la misma funeraria la que quizá hablando con el ayuntamiento pues llegan a un acuerdo para enterrar a este hombre de la mejor manera posible, un hombre que no se reclama, alguien que no tiene familia. Claro. Antiguamente, ¿qué pasaba con esta gente? Sí, ¿tú sabes? Bueno, el tema de la muerte siempre ha sido muy sensible y siempre ha habido, por una sencilla razón, por mucho que uno sea pobre, la muerte es igual para todos y siempre se ha entendido con una mirada muy receptiva por parte de los vecinos. Claro. Ahí es donde cumplían un papel extraordinario las cofradías. Las cofradías no eran como ahora para darse postín, para prestigiarse, digamos, para la Semana Santa. Esa perspectiva tan festera, no. Las cofradías y hermandades tenían una finalidad, un auxilio social para cuando alguien en su trabajo se rompía una pierna, digamos, lo que hoy es la seguridad social. Y un tema esencial era el de la muerte. Era fundamental porque los pobres de solemnidad, los vagabundos, los enfermos, los forasteros, los moribundos, los que no tienen capacidades económicas, tienen que tener una solución vital. Y la solución vital se la daba la caridad, o te la daba el Santísimo, o te la daba el Rosario, o te la daba el nombre de Jesús. Quiero decir que las cofradías han cumplido un papel extraordinario de tipo social. Bien. Luego nosotros las podemos disfrazar o revestir de cuestión religiosa, pero realmente la función social era brutal. Era la manera de salir de estas situaciones difíciles, muy difíciles. Claro. Que todo el mundo no lo dejaban por ahí tirado, a nadie dejaban por ahí tirado. Bueno, a lo mejor en la Edad Media, ¿no? Antiguamente quizá averigua lo que hay por ahí. Muy bien, pues si quieres vamos a pasar ya a hablar un poquito de los cementerios, ¿no? Estuvimos hablando de si conocías, pues no sé, curiosidades de algunos cementerios de aquí Los Pedroches, en fin, cositas que nos puedas contar. Sí.
Sí, los cementerios, bueno, los cementerios sabéis que son un fenómeno prácticamente contemporáneo, ¿no? Tradicionalmente se ha enterrado siempre en las iglesias. Eso te quería preguntar, porque yo he leído que antiguamente se enterraban en las iglesias, pero no hay tanto espacio en la iglesia, ¿no? En el patio de la iglesia entiendo que se enterraban. Sí, no, en el interior, interior de la iglesia. Las iglesias ahora pueden parecer más mayores, más grandes o menos de superficie. Las iglesias no tenían bancos habitualmente, tenían a veces alguno para las autoridades, pero normalmente no tenían bancos. Por tanto, el espacio que tenían era donde se enterraba, un poco dimensionadas a lo que eran las villas, las aldeas, y quiero decir que un pueblo grande pues tenía su iglesia más grande y uno más pequeño. Pozo Blanco, que tenía una dimensión demográfica más grande, o Villanueva, pues más grande que Pedroche, tal, pero siempre se han enterrado ahí. Por lo tanto, al final ya prácticamente en el siglo XVIII es cuando la legislación de Carlos III es la que promueve que se entierre fuera, porque claro, ellos enterraban por cuestión religiosa, había que enterrar al lado de donde estaban los altares, donde estaban las capillas, por cuestión de sufragios para los rezos y, digamos, para favorecer esa otra vida, ¿no? Pero claro, la otra vertiente es que, claro, estaban enterrando y ellos iban a misa, iban al rosario, iban a los oficios, y donde ellos mismos enterraban estaban pisando. Claro. No tenían losa, la mayor parte de los enterramientos no tenían losa. Sí. Los grandes panteones de los más potentados sí que tenían sus capillas, pero la gente llana, la vecindad llana, estaba prácticamente enterrada en el centro de la iglesia. Eso la sanidad claro, malamente. Y allí se pisaba y allí se movía y claro. Sí, ¿cómo habremos llegado hasta donde hemos llegado? ¿Cómo no nos hemos quedado por el camino la humanidad? Ya con la legislación de Carlos III a partir de 1787, pues culmina prácticamente la monarquía a que se entierre en cementerios, que se hagan edificios expresos para enterrar. Por tanto, todos nuestros edificios de los Pedroches, los primeros cementerios, pues son de principios del siglo XIX. Aunque Carlos III pone sus leyes a finales del XVIII, pero luego los ayuntamientos no podían. Una cosa es decir, tienes que enterrar fuera, pero ellos económicamente no podían. Lo mismo cuando empezaban a poder, se habían pasado 30, 40 años, que le pasa a Pozo Blanco. Ya cuando lo hace, el primer cementerio viejo es de 1808, pues claro, se habían pasado muchos años, ¿no? Y eso le pasa a otros pueblos de los Pedroches. Y luego, pues ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se realizan los cementerios que tenemos ahora, que ya son cementerios con mayor aparato, lógicamente. Más preparados, ¿no? Claro, los cementerios tienen, por supuesto, son un patrimonio cultural, porque si nos damos cuenta, hombre, el cementerio nadie causa un poco de repelús, pero los cementerios, con todos estos años que tienen de historia, pues realmente se han hecho con una estructura material determinada, y algunos de ellos son obras de artes o son obras de algunos maestros. Por ejemplo, el de Pozo Blanco es una obra de un arquitecto de Córdoba, de don Rafael Luque Rubián, el de Dos Torres de Juan Reyes, es decir, que eran arquitectónicamente son poderosos, por tanto eso es un patrimonio. El de Añora lo diseñó Castiñeira Bolois, que luego por cuestiones económicas no se resolvió como él lo hizo, pero era una fachada modernista, digamos, con elementos de vanguardia. Por tanto los cementerios estaban a la última. Era una cosa importante, ¿no? Como claro, has dicho, ¿no? Importante como lo había sido siempre. Una cosa es sacarlos de la iglesia y ponerlo en otro sitio, pero con relevancia y dándole una organización a los cementerios racional, es decir, creando espacios para niños, creando espacios, creando pasillos, digamos, que se eliminaran los problemas que tenían en la iglesia, porque en la iglesia cuando los pisaban ya no era el problema que pisaban allí, los olores, había olores, había enfermedades, pisabas, se movía la tierra, salían moscas, las moscas picaban, luego surgían enfermedades, epidemias. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? La carita de Ana. Claro. Sí. Creo que conoce todo el mundo muchas anécdotas de, por ejemplo, de Torrecampo, cuando se muere en 1948 un niño joven y que era hijo de un electricista, y le coloca las luces al cementerio de Torrecampo a su cruz, y luego un poquito el camino. Bueno, pues que quieras que no, asentó una tradición que era la de visitar el cementerio por la noche, que se sigue haciendo todavía. Que se sigue haciendo.
sé si se en sigue Torrecampo, haciendo. sí. Los Mejía tenemos una canción sobre ese asunto, Sí. nos llama mucho la atención. Claro, es una que tampoco era, hombre, llama la atención lo de la electricidad, lo de la visita al cementerio y la noche no es tanta curiosidad, porque en los cementerios siempre, en los días de santos y difuntos, siempre se visitaban y siempre se estaba allí. Quiero decir que allí ponían sus lamparillas de aceite, se encendían y, hombre, no voy a decir que era una fiesta, pero era una, Sí, era algo fiesta, importante. era una fiesta religiosa y todo el mundo conoce la dinámica que se creaba al lado de los cementerios, que casi la habéis vivido vosotros y yo, a las puertas del cementerio que se vendían chucherías, ¿qué tal? Sí, eso hombre. yo no lo viví, ¿eh? Sí, Eso yo no lo viví. los días de los santos eran un día de fiesta gordo y si te vas a la época de nuestros abuelos, pues las lamparitas, el irse con la comida, quiero decir Fíjate. que eso estaba muy metido Sí, en la pero en tradición. Torrecampo pusieron la luz eléctrica por primera vez, ¿no? Y aquello fue Claro. como un bombazo, ¿no? Claro. Hay otros cementerios que tienen curiosidades, por ejemplo, en lo que son los elementos, las cruces, los panteones, ¿no? Porque se le hacen ángeles, porque las cruces son monumentales o porque el pueblo ha tenido ciertas tradiciones en materiales y eso se proyecta también en el cementerio, como en Villanueva del Duque o en Fuente la Lancha o en Alcaracejos, que tiene muchas cruces de hierro o muchas cruces rizadas porque han tenido un trabajo profuso en la forja, ¿no? En Villanueva del Duque y Torremilano tenían una tradición muy fuerte, recordar las rejas de Nuestra Señora de Guía, rejas de Pedroche. La forja fue muy trabajada ahí en determinados pueblos y luego a la hora de realizar las cruces, cuando los cementerios fueron nuevos, pues dieron esa solución, la solución de hacer cruces de hierro, y otros las han hecho pues con mayor o menor monumentalidad. Villanueva del Duque, por ejemplo, se dice que tiene mucho panteón en tierra, lo que son enterramientos de tierra, porque ahí ha habido sus tendencias. Dos Torres también. También, ¿no? En tierra mucho. Claro, ha habido tendencias al De principio. antes, vamos, Claro. ya nadie hace eso, pero hay mucho, pero todo es de hace... Claro, se valora, hay momentos, al principio se valoraba la tierra por la vinculación exterior, por inhumar, y luego se empiezan a poner los nichos y ya la tierra estaba mal vista, y luego al revés, ya cuando todo el mundo está en nichos, dicen, no, pues ahora lo prestigioso es hacer un pabellón en esto. Hay una historia muy bonita del Ayuntamiento de Pozo Blanco, que yo siempre lo pienso, que, bueno, no sé en qué libro lo leí, que por lo visto el alcalde de ese momento, cuando se abrió el cementerio nuevo de Pozo Blanco, el alcalde prometió que la primera persona que se enterrara ahí se le haría con un coche de caballo y la orquesta municipal del pueblo tocaría en procesión hasta el cementerio, y se cumplió. Fue una mujer, creo que se llamaba Ana María, pero no a lo mejor estoy mintiendo. ¿Tú conocías esa historia? Sí, no es historia. Eso No es historia, eso pasó de verdad. Eso es verdad, hombre. Yo siempre he pensado que aquí en Pozo Blanco se podría hacer en el Día de los Muertos algún tipo de evento así, de un coche de caballo con la orquesta detrás, conmemorando ese día. Hombre, siempre lo he pensado. Ahí tiene que haber voluntarios. Tiene que haber voluntarios, sí, claro. Pero y ahí estaría vas a bonito, tener ¿verdad? un gran problema, ¿no? No creo que siquiera apunta mucha gente. Claro. Hombre, me imagino que en su momento, hombre, si uno quiere ser serio, puede ser serio, y es lo que tú has dicho. Me imagino que ahí no lo harían tampoco como lo entendemos hoy en sentido comercial, decir, No. hay que inaugurar el cementerio y hay que potenciarlo. Vamos a hacer una oferta y en esa oferta, pues venga, pues me imagino que todo el mundo estaría deseoso a ver cómo pillaba, ¿no? A ver cómo quién se pillaba, porque era gratuito, ¿no? A mí es que se muere primero. Mátame. Pero bueno, al final, sí, hablando en serio, sí no sería una oferta, pero sí quisieron gratificar un poquito, gratificar al primer difunto, que fue doña Manuela Galán Vega, ¿no? Ah, mira, Manuela, yo diciendo que era María. Sí, Manuela, creo, tampoco apostaría Sí, a es mi que no me cabeza, acuerdo. pero sí era una mujer, y el ayuntamiento lo aprueba en pleno y hace reglamentariamente, está en actas, pone un poquito sus condiciones, que sea un muerto, claro, no van a enterrar a que sea alguien que está muerto, que sea de Pozo Blanco, Claro. Y que esté avecindado y que tenga casa abierta. Claro, tuvieron que poner condiciones, no sea que quisieran muchos aprovechar la esa, no, Claro. esto tiene que ser en estos términos. Y se hizo, por supuesto, en una fecha bastante,
habían inaugurado el cementerio, se había acabado pues a finales del 88, 1888, lo habían recibido la obra ahí por abril, y en junio hacen la primera inauguración, y luego, como era un sitio tan especial, pues lo inauguraron 2 veces, ¿no? Ah, sí. Bueno, un poquito ya coincidiendo con la fecha de la feria, el 24 de septiembre. El 25 ponen un poquito la fecha para tomar un refresco, para aprovechar tal, y justamente el día antes se había muerto esta señora. Pero realmente ellos ya habían establecido el regalo, entre comillas, y bueno, pues ahí lo hacen en los términos de lo que es más o menos quedar decente para pagarle el entierro, para que se hiciera la comitiva, para pagarle las cintas, es decir, que fueran los 4 concejales tal, y luego Y mucho cura. Para pagarle el hueco y pagarle la placa, y además que fuera para siempre. Es de estos que están para siempre, por tanto en el cementerio está ahí. Se puede visitar y se puede visitar ahí todavía. Bueno, pues ahora vamos a hacer un concurso que se llama ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Cuánta gente vive aquí? Tenéis que coger la pizarra y os voy a decir el nombre de un pueblo, y tenéis que escribir cuántos habitantes creéis que tiene ese pueblo, y ganará el que más se acerque sin pasarse, ¿vale? El que más acerque sin pasarse. Sin pasarse. Muy bien, vamos al lío. ¿Vale? Vamos a ver, Vale. cuéntanos. Pues el primer pueblo es Cardeña. Cardeña. Sí. Ay, madre mía. Cardeña tiene que tener... A ver, es que como digas poco o mucho, queda luego fatal. Vamos a quedar fatal, pero bueno, voy a decir... No. Espera. Bueno, yo voy a decir esto, sí, venga. Yo ya lo tengo, Ana. ¿Cómo le dicen a los de Cardeña? Lo de Cardeña, el mote... No me voy a acordar, no me voy a acordar. Cachen la más. Venga, ¿ya? Ya. Ya. Venga. 320, digo yo. Ostras, ay, ¿Cuánto dices tú? 2700. 2700. A ver. 4.500 Cardeña. Ha ganado Manolo, pero habéis quedado fatal. Borra. 1471. 1471. Madre mía, Ha ganado Manolo. no tenemos ni idea de Cardeña. Es que es macho. complicado, ¿eh? Madre. He ganado, vamos. Pero, ¿cuántos puestos? 200. El jamón. 320 y tiene 1400 y he trabajado ahí este verano, que me lo voy a quedar. Juegas con ventaja, Cuando vaya a Cardeña te la lías. Venga, el siguiente pueblo es Torrecampo. Torrecampo. Hombre, Torrecampo tiene que tener... Torrecampo... Tinnaito. Tú te crees 340, qué vergüenza, bicho. 320. 320. Manolo, 1800. 2100 Emi y 1800. Uy. Nada, habéis perdido todo. 1040. 1040. Qué mal estamos. No me madre digas. mía, tío. No van a contratar más. No lo van a contratar más en el ayuntamiento. 2100 tindados, nada. Y el siguiente, Dos Torres. Dos Torres. Hombre, Dos Torres tiene alguno más, ¿no? Dos Torres tiene que tener... Este se ha pasado. ¿Quién empieza? ¿Yo otra vez? 3200. 1999. Gana Emi. ¡Ole! 2394. Me cacho en la... Bravo, Emi, eres una máquina. Bueno, pues sabemos muchas cosas, pero de Sí, habitantes pero- de Los Pedroches. Estamos pegados. Es que es complicado eso. Bueno, pues nada, Juan Andrés, te tenemos que despedirte. Perdona si no te damos mucho tiempo. Yo sé Nada,
Nada, ti nada. que tienes datos para hablar todo lo que tú quieras, Nada. pero no tenemos más. Bueno, pues muchísimas gracias. Te damos un aplauso todos por venir. Te Gracias a vosotros, Muchas encantado. Encantado nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y la funeraria Bades, pues también te lo agradece por venir aquí. Por la publicidad. No quiero regalos. No, pues no nos han quiero dado ni recuerdo. camiseta ni nada, pero nos han dado el dinerito para hacer el programa. ¿Qué más que eso? Que es lo importante, claro que sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, nuestro primer capítulo. Muchísimas gracias de nuevo a la funeraria Bades, que no se nos olvide, la funeraria Bades, que ha sido muy amable. Y no sé si alguien quiere decir alguna cosita antes de que nos vayamos. Pues nada, que participe la gente, tanto parejas que manden sus fotos, que alguien que le quiera decir algo a alguien, Mensaje, pues mensaje. es bonito decirlo por aquí, puedas dar una sorpresa. Y bueno, y el Tinder, por favor. Tinder, que el me amor, echan, que el que me amor es echan muy de aquí. bonito. A mí sobre todo me gustaría darle las gracias a todas las personas que se nos han acercado, ¿verdad? También. Que A nos- decirnos que enhorabuena, que les gusta mucho y la verdad que es un halago. Voy a contaros dos experiencias que he tenido, si os parece bien, Vale. antes de que Que sí. nos vayamos. Aquí hay un camino detrás de la paralela que pasan todos los perros por aquí. Bueno, paseando con mi perro, se abrió uno de los portones y apareció un hombre calvo. Me dice, eres el del programa, ¿verdad? Digo, sí. Dice, mira, yo es que me han operado, me han hecho un trasplante de médula. Me tiran en el hospital de Córdoba mucho tiempo. Y os veía en la habitación, me reía mucho y me había ayudado a pasar un poquito el rato. Qué Fíjate bien, qué bonito. Guau, pues, Sí, ahí fue. Por eso merece la aplauso para pena. Carlos. Voy a decir el nombre. Ya se nada más llama- que por eso. Qué voy a bonito. voy a decir el nombre, se llama Alfredo, no voy a decir nada más, vecino de por aquí, así que además me animé para empezar ya a llamar a gente para patrocinio y demás. Y la otra historia, muy rápido, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Edu Rodríguez, un niño de 4 o 5 años tiene, que se sabe la melodía del programa, nos quiere ver todo el rato y tiene a los padres fritos, así que un abrazo para Edu, Un beso, que le Edu. prometí que iba a saludarlo. Y nada, pues hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Funeraria Bades, toda la gente de Los Pedroches. Os queremos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y es que no controla ahora en la que pueda tenerte y no te sales de mi mente.